Mi nombre es María del Mar Ledesma Covaleda. En este momento me desempeño como gestora administrativa y de proyectos en el Departamento de Ingeniería en Sistemas de la UdeA y el día de hoy estaré acompañándolos como moderadora en este espacio. Les hago una pregunta, y si en el futuro de nuestras instituciones dependiera no de más tecnología, sino de mejores decisiones, el día de hoy estamos dando la bienvenida a este espacio que se llama Jornada de Transformación Digital en el Sector Público, un espacio creado para hablar de herramientas y construir visiones. Hoy, más que explorar soluciones, tecnologías, queremos también invitarles a rediseñar con nosotros el presente y el futuro de nuestras instituciones, con estrategia, con propósito y un fuerte compromiso en el bienestar ciudadano. También, para que este espacio se pueda desarrollar de la mejor manera, vamos a contar con el acompañamiento de la profesora Gina, y para eso también me adelanto a mencionar cómo será el tema de las preguntas durante este espacio para que tengamos claridad en ello. Los invitamos a tomar nota de las preguntas o también las pueden ir haciendo en el chat, y al finalizar de la intervención de la profesora Gina daremos respuesta a las inquietudes que surjan. Y bueno, para dar inicio oficial a esta jornada, es un honor presentar al jefe del Departamento de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Antioquia, a Dani Alexandro Múnera. Adelante, Dani. Hola, buenos días para todos. Bueno, no, es un honor para mí darle la bienvenida en nombre del Departamento de Ingeniería de Sistemas, departamento que hoy tengo pues el honor de representar, ¿cierto? De la Universidad de Antioquia. En este departamento, nuestra unidad académica, en nuestra trayectoria y compromiso con la excelencia, hemos asumido con responsabilidad el reto de acompañar la transformación digital del sector público en nuestro país. En este día, pues nos reunimos para reflexionar sobre estos avances, oportunidades y desafíos que enfrentan las administraciones públicas en ese camino hacia la digitalización. El objetivo es básicamente modernizar nuestra gestión estatal, elevar la calidad de los servicios que recibe la ciudadanía. Desde el departamento hemos tenido la fortuna, la oportunidad de liderar y ejecutar proyectos estratégicos, tanto a nivel local como nacional, iniciativas que han impulsado mejoras sustanciales en esa eficiencia institucional. Estos desarrollos nos han permitido fortalecer esos mecanismos de atención a la comunidad, reducir tiempos de respuesta, y ha sido especialmente valioso el trabajo que hemos llevado hacia el fortalecimiento del talento humano, capacitando a funcionarios para que se conviertan en ese agente de cambio dentro de nuestras propias organizaciones. Esta ruta hacia una nueva administración pública más digital, nunca debemos perder de vista que la tecnología es solo un medio, como lo decía ahorita María del Mar, sino un fin, y nuestro propósito es mejorar la vida de las personas mediante servicios que son cada vez más accesibles, confiables y transparentes. El futuro de lo público es sin duda digital, y desde el Departamento de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Antioquia reafirmamos nuestro compromiso para seguir construyéndolo junto a ustedes. Básicamente ese compromiso lo reafirmamos hoy trayendo una persona muy experta en estos temas, que es la profesora Gina, que hace parte de nuestro departamento y que nos va a hablar con propiedad de estos temas. Entonces espero que disfruten y aprovechen al máximo esta charla que nos va a dar la profesora Gina, que disfruten al máximo este ciclo de conferencias que estamos preparando para ustedes y que encuentren en el departamento pues un aliado para desarrollar estos proyectos al futuro. Muchas gracias, María del Mar, muchas gracias, Gina, y muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias, Dani. Les pregunto a todos, y si pudieran conocer hoy el camino que otras entidades ya recorrieron con éxito. Este espacio entonces está pensado como un taller también estratégico y práctico, y pues como ya mencionó el profesor Dani, será conducido por la profesora Gina Paula Maestre Góngora. Ella es doctora en Ingeniería en Sistemas y Computación, profesora asociada y investigadora también senior de la Universidad de Antioquia.
La doctora Maestre lidera proyectos de transformación digital, gobernanza de datos y ciudades inteligentes. Su trabajo se enfoca en la articulación entre tecnología, academia, gobierno y ciudadanía para generar impacto real en lo público. Y hoy será nuestra guía en este recorrido hacia toda la gestión más eficiente, innovadora y humana desde lo digital. Profesora Gina, el espacio es suyo. Vale, muchas gracias. ¿Me confirma, por favor, que me escuchan y que ven mi pantalla, mi modo presentación? Pero no veo el chat. Perfectamente, Jim. Bueno, primero que todo, muy buenos días a todos. Gracias por aceptar la invitación de la Universidad de Antioquia. Me toca el reto difícil que es hacer el inicio y un poco el arranque de este ciclo de conferencias que hemos venido diseñando y que, bueno, esta es como la primera para finalizar el año, pero que seguramente vamos a estar extendiéndoles a todos la invitación para hacer un ciclo que no se quede solamente en un webinar, sino que sea alrededor de unas 3, 4 conferencias para que podamos ir también profundizando alrededor del tema de la transformación digital del Estado. Entonces, todos sabemos el contexto actual y el rápido crecimiento y velocidad en las que las tecnologías están siendo adoptadas o están siendo rediseñadas con el fin de poder generar un valor agregado a la eficiencia del Estado. Entonces, si hoy tocara diseñar nuestra entidad, ¿cierto? Y esa pregunta, hágansela, no se la puedo intentar responder a lo largo de la conferencia, pero si tuviéramos el escenario que hoy pudiéramos rediseñar como esa wishlist o esa lista de deseos alrededor de cómo nos imaginábamos y cómo pensamos nuestra entidad alrededor de todas esas tecnologías que hoy cada vez están más disponibles alrededor de datos, de redes móviles o de analítica, cómo nos las pensamos y cómo nos las soñamos, ¿cierto? Entonces, y ese es el proceso que nos brinda la transformación digital si se asume desde una perspectiva que creo que es la que voy a compartirles hoy, que no es la única, hay muchos caminos para hacer TD, pero aquí yo les voy a plantear algunas que pueden ser bastante interesantes. Entonces, en ese sentido, el contenido de la presentación, voy a hacer un poco un contexto alrededor de cómo se viene comportando el tema de disrupción y de innovación tecnológica desde algunos referentes internacionales y que nos permiten un poco entender cómo se viene moviendo esto bastante fuerte en los últimos años. Vamos a hablar un poco también del contexto de la preparación y qué implica prepararse para la transformación digital y el contexto de realidad, y es entonces nosotros acá en Colombia y seguramente ustedes y sus entidades con todos los instrumentos que evidentemente ya hay, ustedes cómo están. Luego, cuando hagamos este contexto, se voy a entrar un poco al tema de transformación digital, desde cómo lo asumimos, ¿cierto? Desde los diferentes proyectos que hemos venido trabajando. La transformación digital es un tema muy amplio, que tiene muchas visiones, que tiene muchas aristas. Yo aquí les puedo presentar en particular una, en cómo hemos venido nosotros haciendo algunos procesos o algunos proyectos, de hecho, con entidades del Estado, y vamos a hacer 2 talleres prácticos. Entonces, sí, por favor, estar muy atentos porque vamos a hacer algunos talleres alrededor de que ustedes puedan hacer algunos diagnósticos sencillos, obviamente, porque es más como para acercarlos, y luego vamos a hacer un par de conclusiones, ¿cierto?, alrededor de cómo empezar y de cómo sería una posible ruta para hacer transformación digital. Entonces, el contexto en el que estamos en las entidades, y digo estamos porque la Universidad de Antioquia también es una universidad pública, ¿cierto? Y que se adhiere a toda la política digital del Estado. Y digamos que estamos en esa transición de cómo pasamos del trámite a la transformación. Desde obviamente la promesa digital de cómo reimaginamos nuestras instituciones, ¿cierto? Y no solamente migrar un servidor, comprar más computadores, sino realmente cómo creamos valor para nuestros ciudadanos. Y eso implica que los ciudadanos, desde la promesa digital, esperan una simplificación y una eficiencia, esperan inclusión y acceso desde plataformas móviles, es decir, que estén
casi que caminando con nosotros, ¿cierto? Y también hay un tema de transparencia y confianza que han facilitado todas estas tecnologías. Pero también el costo de la inacción, es decir, cuando esperamos, ¿cierto? El tema, un poco con el tema de, todo el tema de avance tecnológico es que avanza demasiado rápido. Los que trabajamos en tecnología, decimos en 3 años, digamos, ni siquiera sabemos, ¿cierto?, hacia qué dirección va, porque todo va avanzando muy rápido, pero también el quedarnos esperando nos genera unos efectos o unos riesgos alrededor de esa obsolescencia del servicio público en términos de la pérdida de la confianza, de la vulnerabilidad y la ciberseguridad, que saben que es un tema bastante importante y más para datos que son del Estado, datos públicos, y también eso genera una ineficiencia e incluso una fuga de talento, ¿cierto?, hacia otras entidades o hacia esos sectores, y nosotros también no movilizamos transformación digital desde las entidades, y que hay una expectativa también desde los usuarios, que creo que a todos nos pasa, y es cómo comparamos esa experiencia de pronto del sector público de ir a pedir un certificado o realizar un trámite con lo que nosotros hacemos a diario desde otra experiencia que se han convertido en hábitos, como el tema de Naki, de Nequi, de un Rappi o de Amazon, ¿cierto? Entonces, la pregunta siempre del ciudadano es por qué la entidad no puede responder con esa misma agilidad, ¿cierto? En el que hay esas comparaciones, pues también por la vida y como nosotros asumimos como estas plataformas que ya hacen parte de nuestra vida diaria. Entonces, cuando les hablaba un poco de los tres contextos, es un primer contexto desde lo disruptivo, y aquí traigo algo que se llama el vórtice digital, que básicamente es unos informes que sacan muy interesantes alrededor de cómo las industrias, ¿cierto?, van siendo arrastrados por este vórtice del centro, ¿cierto?, en donde estas tecnologías van generando valor y que se van adoptando, y que a medida pues, que todas estas se van alejando de este vórtice, pues evidentemente digamos que están más alejadas de esa irrupción o de esa innovación tecnológica, ¿cierto? Entonces, cómo estas tecnologías no solamente introducen nuevas herramientas, sino que también que reordenan un poco la captura de valor, el cómo y con qué velocidad lo hacen. Este es el vórtice, voy a hacer una comparación que para nosotros va a ser bien importante porque la vamos a entender bastante rápido, y este es el vórtice alrededor de cómo, por ejemplo, se ven las tecnologías y productos y servicios que están aquí muy cerquita, es decir, esto es lo que está avanzando, esto es lo que está disruptiendo. ¿Y por qué esto está aquí? Pues obviamente todos sabemos el avance que ha tenido, por ejemplo, eso estamos hablando por el tema de IA, por el tema de analítica, incluso por el tema de blockchain, ¿cierto? Y aquí es donde vemos estos sectores que se van moviendo, ¿cierto? Entonces, digamos que estos son los radares que nos van permitiendo cómo se van moviendo a nivel de disrupción y de tecnología o de avance tecnológico estas tecnologías. Ahorita todos sabemos, lidera IA, lidera todo el tema de analítica, de Big Data, y por eso están un poco en ese vórtice central. Pero pareciera que eso está muy alejado del Estado y que eso no nos toca. Entonces, no. La verdad es que los vórtices digitales, que dan una perspectiva general de todas las industrias, no nos preguntan a nosotros si el Estado está listo, ¿cierto? Simplemente eso pasa. Entonces, eso reconfigura, estas tecnologías lo que están haciendo es reconfigurando esa manera en la que las personas viven, trabajan y se relacionan, ¿cierto? Entonces, obviamente hay unas expectativas ciudadanas alrededor de todas esas tecnologías, ¿cierto? En lo que yo les decía, el ciudadano siempre está comprando, ¿por qué si yo puedo tener algo muy fácil en una aplicación de un servicio privado, por qué no puedo tener esa misma rapidez y velocidad, por ejemplo, en un trámite o en un servicio público, ¿cierto? Entonces, a veces la comparación no es ya con otra oficina pública, sino que es con otra experiencia digital que uno puede tener a diario. También las plataformas privadas, ¿cierto? Obviamente estos avances tecnológicos van avanzando, y entonces esas plataformas privadas también entonces están ocupando esos espacios que tradicionalmente eran espacios ocupados por soluciones que venían desde las entidades públicas. Y el mayor ejemplo es, por ejemplo, plataformas de tránsito como Waze, como Google, ¿cierto? Pasarelas de pago,
¿cierto? Entonces, y ahí, por ejemplo, es lo que hacen algunas entidades, de hecho, hacen como esa conexión con esas entidades privadas. Yo sé de entidades acá en Colombia, por ejemplo, para el tema del tráfico, tienen convenios con Waze o con Google Maps, pero también viene entonces esa irrupción de cómo desde las plataformas que podemos llamar privadas, ¿cierto? Estamos haciendo como esa colaboración con, con asuntos que inicialmente tienen una naturaleza que es muy pública, por ejemplo, como el transporte, ¿cierto? Y también eso genera una nueva responsabilidad sobre los datos, la confianza y la equidad, ¿cierto? Y eso en el vórtice, en este movimiento de tecnología, significa es que esta disrupción, que también se ha hablado mucho desde el Estado, pues evidentemente no aumente brechas, no discrimine y no concentre, por ejemplo, el poder de los datos o de la tecnología en unos pocos sectores. Y aquí es donde ingresa entonces el concepto de brecha digital o el concepto de desigualdad de conectividad en Internet, que también muchos lo vivimos, por ejemplo, en pandemia, ¿cierto? O sea, no todos estamos conectados, no todos tenemos acceso a plan de datos, no todos tenemos Internet, ¿vale? Entonces, el gobierno también indudablemente se ve arrastrado por esos vórtices, ¿cierto? Por las tecnologías. Y, por ejemplo, y esto está cambiando muy, muy rápido, y traigo esta comparación, por ejemplo, porque en 2021, y es como para que comprendamos un poco cómo se mueven estos vórtices. Por ejemplo, acuérdense en 2021, ¿qué pasó en 2021? Estábamos que saliendo de pandemia, ya no me acuerdo, ¿cierto? Pero estábamos como en todo ese tema de pandemia. Y miren quién estaba aquí al centro del vórtice como con mayor oportunidad. Esto es mayor oportunidad de crecimiento, de disrupción. Estaba todo en la industria de media y entretenimiento. Eso, para hacerlo más fácil para nosotros, estaba Netflix sobre todo, que fue cuando tuvo un crecimiento en términos de usuario, de popularidad, en términos de desarrollo tecnológico incluso de la misma plataforma. Y en 2021 estaba aquí, pongamos Netflix, ¿cierto? En el punto más álgido de las tecnologías que iban a emerger y que iban a ser un tema de disrupción. 3 años después, que es el vórtice de 2023, miren hacia dónde pasó Media. Media pasó de 1 a 7. ¿Y por qué? Y no es porque no la disrupción haya terminado, simplemente ya pasó, porque ya Netflix es parte casi que de nuestra vida cotidiana, ¿cierto? Y así ya como pagamos, uno me pone a sacar las cuentas, cuando pagamos energía, agua, luz, gas, ya también estamos como, ya Netflix ya no es algo lejano ni es algo disruptivo, sino que ya hace parte, entonces digamos que se aleja un poco de ese vórtice, ¿cierto? Ya casi que uno saca cuentas de cuánto paga uno en plataformas, no sé, Spotify, Amazon, no sé, yo pago como 5 o 6, ¿cierto? Y eso ya es casi que un servicio esencial para la vida. Entonces, es muy importante que tengamos presente que esto está cambiando demasiado rápido. Hace 5 años Netflix era una disrupción, hoy es parte casi que de la vida cotidiana de muchos de nosotros. El otro contexto que es importante es el de la preparación, que es el otro contexto en el que me quiero centrar. Es, bueno, ¿y cómo estamos a nivel de Colombia? Ya les dije, en general, la industria cómo está a nivel de Colombia, ¿cierto? Seguramente muchos de ustedes conocen este ranking mundial de competitividad mundial, que lo hace desde el IMD, que está en una organización que anualmente viene haciendo con mediciones alrededor del tema de preparación. Esto mide 69 economías y nosotros estamos en las 55, ¿cierto? Entonces, pero ahí hay mucho de ancho y de alto porque también no podemos compararnos igual con todo. Pero bueno, en general es un ranking, ¿cierto? Que tiene unos indicadores en los que todos los miden igual. Nosotros estamos en el 55, ellos miden básicamente como 3 pilares que son conocimiento, tecnología y preparación para el futuro, ¿vale? La flecha indica si respecto al año anterior subimos o bajamos. Entre más arriba yo esté en el ranking, pues estoy mejor, es decir, en preparación hemos venido avanzando, estamos en 46, en conocimiento también se ha venido avanzando y estamos bajando en tecnología, es decir, el tema de preparación, el tema de temas regulatorios, de capital humano y de capacidades de tecnología hemos venido bajando, ¿cierto?
hemos mejorado 3 puestos, ¿cierto? Porque miren que aquí estábamos en el 58, ahora estamos en el 55, vamos mejorando relativamente bien y obviamente todo esto es impulsado por toda la política de gobierno digital. Si nos comparamos entonces, Gina, pero pues compararnos con Suecia, compararnos con otros países puede ser un poco injusto. Entonces, de hecho, desde el mismo estudio, que ese estudio está público, ustedes lo pueden descargar, lo que vemos es que si nos comparamos con las economías de América, es decir, con solamente los países eh, de América, incluyendo Estados Unidos y Canadá, ¿cierto? Pues estamos en el puesto 6, es decir, estamos como en la mitad, un poquito más allá de la mitad de 10, y ya cuando nos comparamos un poco más alrededor de un índice comparativo mundial de las 63, desde las 69 economías, cuando vemos, por ejemplo, si nos comparamos entre las que tienen más de 20 millones de habitantes, que es como un punto de comparación, entre 32 economías estamos en el 23. ¿Qué se mide en estos temas de preparación? Entonces está todo el tema de tecnología y traje como en el que más estamos deficientes, ¿cierto? Según el ranking, y en el que vamos avanzando significativamente. Cuando hablamos de tecnología, entonces miramos todo el tema regulatorio, miramos todo el tema de capital de inversión y medimos también todo el tema de capacidades de tecnología, ancho de banda, mobile, y cuando hacemos la evaluación, o cuando el IMD hace evaluación de preparación, es decir, esta es la más importante, creería yo, de cómo nos preparamos, ¿cierto? Porque también es la más difícil, es cómo estamos en agilidad de negocios, cómo estamos en actitudes adaptativas y cómo estamos en temas de integración de tecnología, ¿vale? Y entonces en ese contexto de la realidad en el que estamos, vuelvo e insisto, la industria, entonces ahora vamos de cómo estamos un poco a nivel mundial, ¿cierto? Comparándonos con ciertos factores, está el contexto de realidad, que esto sé que es muy familiar para ustedes, y cómo hacemos esa realidad alrededor de transformación digital, pues hay como 2 herramientas que yo creo que son las fundamentales. El primero, todo el índice de gobierno digital, en el que ustedes pues se miden, ¿cierto? En el que el FURAC, nos guste o no, hay que hacerlo y hay que reportar, ¿vale? Y el otro contexto es el de la madurez digital de los territorios inteligentes, y aquí vamos que también tiene que ver con el tema de transformación. Este es el tablero, yo sé que ustedes la mayoría lo conocen, si no al final yo les doy en dónde están los tableros interactivos de gobierno digital, y solamente no me centré en ninguna entidad, pero en general, digamos que nosotros estamos en la última medición que está disponible, el país está en el 60% más o menos de las entidades alrededor de ese índice de gobierno. Estamos un poquito más allá de la mitad, aunque el índice de gobierno digital existe hace más de 10 años, ¿cierto? Digamos que no hemos podido llegar como al 80, que esperaría yo que fuera, pues ya después de todos estos temas de maduración y ya de 10 años del índice, que fuéramos avanzando, porque esto se propone desde la política de Vive Digital de 2014. Y el otro, este es obligatorio, digamos, este es check, ¿cierto? Esto todos lo tienen que hacer porque esto está pegado a FURAC. El otro, que es el modelo que salió modelo Madurez salió hace 4 o 5 años, ¿cierto? Y creo que todavía es muy optativo. Eh, y estamos como midiendo estas capacidades que miden temas de analítica, infraestructura, innovación, de liderazgo y tecnología. Y en este último informe que salió de 2024, esto siempre sale un año atrás, entonces de 104 entidades participantes, no sé, 104 se inscribieron, no tuvieron la intención, solo 22 completaron con éxito el proceso. ¿Y qué es lo que se ve de los informes? Los informes son públicos de MINTIC, pero cuando uno los analiza, es que de hecho esto ha bajado bastante, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en las entidades que de 104, ¿cierto? Que se esperaba, o digamos que era la expectativa, al final solamente 22 completaron el proceso con éxito. Yo sé ahí que hay muchos factores, ¿cierto? Pero digamos que estos son insumos muy importantes para iniciar temas de transformación digital. Entonces, el primer llamado a la acción, ¿cierto? Alrededor de
datos, de índices y de lo que está pasando, es que tan dispuestos estamos como entidad a mirarnos a ese espejo digital con honestidad, sin maquillaje, para construir rutas de transformación que realmente sean efectivas y eficientes. ¿Y por qué? Porque muchos de estos ejercicios, ¿cierto?, tienen un alto componente de que son autoevaluaciones y de que son subjetivos. Y a veces cuando llegamos a las entidades, muchas veces lo que pasa es que sí, nosotros tenemos un índice de gobierno digital, o tenemos de pronto un índice de ciudades inteligentes, pero a veces no muestran realmente la realidad. Entonces, el primer llamado es que estos ejercicios a nadie lo están evaluando por esto, ¿cierto? Y que hay que hacer esos ejercicios alrededor de dejar de suponer y empezar a medir, ¿cierto? Entonces, no tomar decisiones más sobre ese tema de la intuición, y tomemos esos procesos de autoevaluación que son muy importantes desde la manera tanto objetiva y sistemática, ¿cierto? La autoevaluación no es un castigo, es un seguro de éxito. Si yo hago esto bien, seguramente todo el siguiente camino será bastante exitoso. Reconocer debilidades no puede verse como un fracaso, sino para seguir como viendo cómo vamos a hacer ese roadmap alrededor de la tecnología, no como fin, sino como medio para transformar, y también pues, generar un primer compromiso concreto de lo que podrían decidir hoy. Entonces, aplicar una evaluación, evidentemente, también a veces es algo que sucede, ¿cierto? Solamente no se hace como un involucramiento de las personas claves de la entidad, de nuestros stakeholders, sino que está a cargo de la visión de una o de dos personas, y las entidades por su naturaleza pública, por su naturaleza jurídica, por su naturaleza también del impacto que tienen a la ciudadanía, pues evidentemente tienen unas particularidades, y siempre muchas miradas van a ser muy, muy, muy importantes. También hay que mirar otros espejos, ¿cierto? Y los otros espejos pueden ser entidades similares. Por ejemplo, ustedes ven que todo el tema de gobierno digital, o ese tablero que yo les mostré la imagen, pues esos dashboards están disponibles. Ustedes de hecho los construyen a través de FURAC, ¿cierto? Y es importante analizar el estado, ¿cierto? Entonces, la transformación digital no solo requiere esas herramientas técnicas, no es solamente comprar tecnología. Yo creo que eso lo hemos ido aprendiendo un poco también a medida que vamos avanzando y que vamos madurando en los conceptos de transformación, sino que es lo más importante, esto requiere liderazgo, visión y sobre todo voluntad ejecutiva para poder hacer estos ejercicios. Entonces, cuando hablamos, y ahora sí voy a hablar de transformación digital. Entonces, cuando hablamos de transformación digital, es ese proceso de utilizar tecnologías digitales para mejorar la forma en que los gobiernos prestan sus servicios, tomamos decisiones o incluso interactúan con la ciudadanía. Y eso implica entonces repensar los sistemas, las estructuras y las mentalidades para satisfacer las necesidades públicas de manera más receptiva. Entonces, transformar digitalmente implica muchas aristas y las vamos a tratar ahora. Implica entonces, lo primero, y yo siempre coloco de primero, están las personas. Si las personas no están en la disponibilidad, si hay temas, siempre hay resistencia al cambio. A todos nos incomoda cambiar, hacer. Yo tengo un dicho: el Excel siempre será mejor. O sea, si usted le pone un sistema de información, ay no, pero es que el Excel era mejor, es que el Excel era más fácil, el Excel era más chévere, ¿cierto? Pero digamos que esa adaptación a las personas, esa gestión del cambio, hace parte del tema de la transformación digital, porque implica que hay una disrupción. Y si hay una disrupción, implica que nos va a incomodar a muchos, ¿cierto? O al menos a la mayoría. Entonces, eso afecta a la organización, afecta al proceso, afecta a las personas, afecta a la cultura, afecta en la manera incluso en la que operamos o en la que se impactan los procesos. Entonces, primero siempre es esa adaptación de las personas hacia estos procesos, el involucramiento y sobre todo la co-creación. Hay que co-crear la transformación digital, no hay que imponerla.
Obviamente eso impacta también temas de proceso, ¿cierto? Cuando se incorpora una nueva tecnología, si yo asumo nuevos roles, pues también eso impacta en la manera en la que yo hago las cosas. Y finalmente viene la implantación de tecnología. Y una falencia que a veces uno ve en estos procesos es que las personas primero piensan en la tecnología, crean una dependencia de la tecnología, de, no sé, de cierta marca, de cierta plataforma, ¿cierto? Y después, cuando quieren hacer, impactar procesos y adaptar, hacer toda la adaptación con personas es muy difícil. Muchas veces ha pasado, sí, invertimos 1.000 millones de pesos, voy a hacer una cosa en un CRM, ¿cierto? Y después nos damos cuenta que el CRM no es compatible, que el CRM no es funcional, que realmente o que adaptarlo o readaptarlo o reparametrizarlo, como decimos nosotros en el sistema, ¿cierto? Cuesta mucho, incluso mucho tiempo, esfuerzo, eficiencia, dinero, también cuesta mucho dinero. Al final dicen, no, es que ¿saben qué? Es que el Excel funcionaba mejor porque ese sistema nunca se adaptó. Entonces, por eso es importante partir alrededor de lo que tenemos, ¿cierto? Y poder hacer unas viabilidades que no solamente son lo técnico, son viabilidades desde muchas aristas para poder, sí, poder ir avanzando y poder generando algunas estrategias, ¿vale? Vamos a hacer un ejercicio. Julián, porfa, me colaboras con este primer enlace. Lo puedes colocar en el chat o si pueden, por favor, escanear este modelo. Vamos a hacer, les dije que vamos a hacer dos ejercicios. Son dos ejercicios muy rápidos alrededor de ese primer llamado a la acción de, bueno, vamos a tratar de medir. Esto es un 20%, ¿cierto? De un modelo de madurez en el que ustedes rápidamente van a tratar desde toda la honestidad, que nadie nos va a evaluar, no los vamos a juzgar, ¿cierto? Pero es para que ustedes tengan como, bueno, y en mi entidad realmente cómo estamos, ¿cierto? Y es un modelo de madurez que me permite, a mí seguramente ustedes ya algunos conocen, pero es, bueno, y cómo yo estoy en mi entidad desde diferentes aristas, ¿cierto? Ustedes me confirman, por favor, que están, que primero que pueden acceder y luego les explico, les voy a dar unos 5 o 10 minuticos, de marcar, ¿cierto? Unos 5 o 10 minuticos alrededor de este primer ejercicio, ¿vale? Me confirman que pueden, que está bien, que todos han podido entrar. Bueno, Mónica nos dice, y porfa también díganos de dónde nos acompañan aquí en el chat. Yo no estoy viendo, ¿cierto? Pero sería chévere como saber de dónde nos acompañan, o de qué entidades, o de qué municipios. Eh, Vale, entonces el ejercicio es muy sencillo. Obviamente transformación digital implica medir muchas cosas y lo que hace este formato, que es muy simple, al final ustedes creo que pueden también guardar las respuestas para que les quede realmente para ustedes, es en unas preguntas sencillas, ustedes van en unas aristas que está alrededor de la estrategia, de las capacidades, de los procesos de cultura digital. Esto es muy chiquitito, realmente nosotros tenemos un modelo mucho más grande, ¿cierto? Y que hacemos algo que hacemos es el análisis de brecha, aquí por facilidad de tiempo, obviamente no podemos hacer un diagnóstico en 5 minutos, pero sí para que queden antojados, y es alrededor de estas preguntas, ustedes traten de identificar, este nivel actual es como cuál es el estado actual, ¿cierto? Traten de identificar qué es lo que más se acerca o qué es lo que más describe esa situación. Por ejemplo, ¿cómo describirías la planificación de tecnología de la información en la organización? No hay una estructura definida, hay algunas prioridades claras, ¿cierto? Existe un plan documentado, presupuestos definidos, completa alineación, pero ustedes van como marcando, ¿cierto? Alrededor de cómo ven ustedes o cómo van haciendo ustedes esas identificaciones eh, y les doy 5 minuticos, 10 minutitos, si quieren, eh, y yo voy a desconectar aquí un poquito la pantalla mientras ustedes hacen el ejercicio. ¿Vale? Bueno, aprovecho mientras terminan la actividad, profe Gina, hacerles un recordatorio que en el chat está el formulario de la asistencia a este evento. También recuerden diligenciar
para quienes ya terminaron la actividad, la asistencia, para que se pueda generar también el certificado. Gracias. Bueno, entonces, un poco con los resultados que ya están, ¿cierto? Evidentemente, las personas que diligenciaron el formato, pues hay unos niveles que están en unos niveles que están eh, muy de inicio de estos procesos, ¿cierto? Que están básicamente en lo que nosotros llamamos un nivel uno y un nivel 2 de madurez, ¿cierto? O vuelvo y les insisto, esto es, no sé, un 20% realmente de todo el modelo y de todo el ejercicio, pero yo creo que es importante porque van planteándose ustedes como algunas preguntas alrededor de estos temas de medición y de autoevaluación. Es muy importante acá, que siempre se los digo eh, a todos, ¿cierto? Estos ejercicios son muy importantes, no solamente identificar el estado actual, sino el estado como deseado, ¿cierto? En un horizonte de tiempo, que ese ejercicio también después se hace, y es como hacer como el análisis de brechas para poder definir un poco también esa ruta alrededor de la transformación digital. Entonces, muchas gracias a quienes hicieron el ejercicio y ya, yo creo que ahí tenemos como un punto de partida, ¿cierto? Un poco también para ir como desagregando a lo que viene ahora. Entonces, ¿cómo? Es una manera, esto es una ruta, hay muchas, ¿cierto? Hay muchos modelos. De hecho, yo sé que DNP incluso tiene algunas orientaciones, MUTIC también tiene algunas orientaciones. Yo aquí les voy a plantear un modelo que a mí me gusta mucho, que me funciona bastante bien, y es porque es un proceso que de la transformación digital desde tres preguntas que son muy claves, y es pues que hay una necesidad de cambio, que es ese estado actual, ¿cierto? Que es lo que uno hace alrededor de estas herramientas de diagnóstico. Luego, bueno, ¿cómo hacemos ese proceso? Y se basa como en tres preguntas que son también como muy sencillas, sobre todo también para hacer procesos de gestión del cambio, y es por qué transformar, definir esa razón de cambio, o sea, la razón de cambio no puede ser porque me toca o porque me obligan, ¿cierto? Debe haber un porqué de la transformación desde el corazón un poco de las entidades, ¿cierto? O de nuestras organizaciones, el que transformar, entonces ahí no podemos transformar todo. O sea, hay que ir instalando, hay que ir definiendo realmente cuáles son las prioridades. Nosotros como entidades pues tenemos unas realidades de unas limitaciones de personal, de presupuesto, jurídicas incluso, también legales. Entonces, bueno, hay muchas cosas para transformar. Yo les voy a decir cuál es la que uno siempre, cuál es como ese mapa, ¿cierto? De qué puedo yo, a qué le puedo yo apuntar, pero al finalmente hay que decidir sobre qué es lo viable, ¿cierto? Cómo podemos tener lo que nosotros llamamos en planeación estratégica quick wins, que son esas victorias tempranas, y bueno, y cómo podemos transformar, es decir, eso cómo lo hacemos para poder generar entonces ese estado de transformación o al menos un cambio exitoso en todos esos temas. Este modelo está basado en que es un centro de transformación digital de Cisco, que es un modelo que, como les digo, a mí me gusta mucho, ya tiene como sus añitos, ¿cierto? Pero digamos que es muy transversal a cualquier tipo de entidad o de organización. Entonces, si yo preguntara por qué transformar, y es la pregunta clave siempre para todos, ¿cierto? Es, vamos a conceptualizar desde el por qué transformar esas fuerzas externas que están ejerciendo presión sobre nuestra entidad, ¿cierto? Y que hacen que nos den una motivación, ¿cierto? Alrededor de que ese cambio y que ese cambio también es relevante y que ese cambio es legítimo. Entonces, dentro del modelo, de hecho, nos plantean como esas fuerzas o esos impulsores de la transformación, y esto está adaptado a entidades públicas, pero esto está para organizaciones en general, y es cuál es la presión, si lo queremos llamar así, del ciudadano o de ese usuario que hoy es informado, que hoy exige cosas. ¿Cuál es esa presión desde los avances tecnológicos, cierto? Y está un poco conectado desde esos radares o esos vórtices que les explicaba un poco al inicio, es decir, hay fuerzas también desde lo tecnológico que nos están impulsando y ya todos queremos hacer IA, pero eso tiene también unas implicaciones y necesita también
unas infraestructuras y unas preparaciones alrededor también de capital humano, y que también hay pues unos nuevos actores, ¿cierto?, que están ejerciendo. Digamos que eso es lo que dice el modelo original, pero nosotros como entidad pública pues tenemos también unas fuerzas externas que son muy motivadoras y que son muy poderosas, que es alrededor de toda la política de gobierno digital, ¿cierto? Y casi que el por qué transformar y casi que dice porque hay una política que nos motiva, nos obligan, ¿cierto?, a hacer estos procesos de transformación. Entonces, desde el por qué transformar, ¿cierto?, puede haber esa necesidad de rendición de cuentas, por ejemplo, pero también desde ese cumplimiento misional que va en un entorno cambiante, jalonado por todo el tema tecnológico. Entonces, no voy a entrar como mucho en todo este tema alrededor de todas las políticas, decretos, va a mencionar solamente algunas, porque pues seguramente ustedes las conocen mucho mejor que yo desde sus entidades, pero recordarles que hay una estrategia nacional digital que jalona todo el tema de TI. Está el Plan Nacional de Desarrollo en el que también hay una motivación bastante importante alrededor hacia todo este tema de inclusión de nuevas tecnologías, que tenemos el Plan Nacional de Infraestructura de datos, ¿cierto?, que está jalonando todo el tema de gobernanza de datos, un tema que es muy, muy importante. No es la cantidad de datos, usted puede tener muchos datos, pero los datos hay que gobernarlos. Y antes de pensar en IA y antes de pensar en analítica, realmente lo que hay que pensar es cómo se gobiernan esos datos para poder habilitar temas de IA y temas de Big Data. Entonces, esa política nacional de infraestructura de datos realmente lo que jalona son todos los procesos de gobernanza de datos, los COMPES que han salido. Hace 2 meses salió, por ejemplo, el COMPES de IA, el COMPES de transformación digital. Entonces, digamos que el país tiene un contexto normativo que nos rige a las entidades, que obviamente puede ser el primer impulsor, ¿cierto? Pero no me quiero concentrar en ellos porque esos nosotros los conocemos. Entonces, pero ¿por qué también además de esa política debemos transformar? Porque evidentemente hay presiones de nuestros ciudadanos informados que requieren más cosas, que quieren cosas más simples, que quieren reducción de tramitología, que quieren transparencia, que quieren acceso fácil, rastreable, que quieren omnicanalidad, es decir, multiplicidad de canales, que yo lo puedo hacer por el celular, pero que lo puedo hacer por la tablet, pero que lo puedo hacer por una página web. Entonces, esa presión ciudadana, evidentemente, es un motivo o un impulsor de esa transformación, todos los avances tecnológicos, IA, cloud computing, RPA, que es todo el tema de automatización de procesos, blockchain, otras, unas más fáciles que implementar que otras, ¿cierto? A veces no se pueden implementar todas. Siempre el consejo es hacer escalas, ¿cierto? A pequeñas escalas, hacer alianzas, ¿cierto? De cómo, de hecho, también cómo los avances tecnológicos de una buena experiencia pueden replicarse incluso en otras entidades. Entonces, el avance tecnológico va por sí, eso no lo detiene nadie, todos sabemos cómo va todo este tema de revolución digital y que la verdad nos sorprende. Hasta como ingeniera me sorprende. Ayer hablaba con alguien y me preguntaba, ¿y usted qué se espera en los 10 años? Yo decía, no sé, abrazar a un robot será, o sea, porque estábamos hablando un poco de este tema de todo el avance de IA y de robótica, entonces el avance tecnológico viene porque viene y también porque transformar, porque hay nuevos actores y entonces, y yo los llamo competidores y me dirán, en Estado público no hay competidores, pero bueno, a veces de cierta manera sí los hay, ¿cierto? Entonces, incluso otras entidades líderes que se convierten en referentes, entonces pero si otras entidades ya han avanzado, ¿por qué la mía no? Entonces eso se establece ahí un nivel, ¿cierto?, alrededor de por qué unas entidades pueden hacer las cosas y otras no, ¿cierto? Entonces, digamos que eso en la ciudadanía empieza a generar comparaciones buenas o no, yo lo vería por el lado bueno porque motiva, ¿cierto? Pero que también hay otros actores cívicos y tecnológicos, ¿cierto?, que apuntan a todo este tema de GovTech, ¿cierto? Y que si no lo hacemos nosotros como entidades, pues también otros van a empezar a crear esas soluciones más rápidas, más eficientes para problemas que inicialmente
se conciben como público. Entonces, este es el pilar de ese motor de arranque de transformación y si nosotros no entendemos para qué queremos hacerlo o por qué queremos hacerlo, es muy difícil que estos procesos puedan generar un impacto a mediano y a largo plazo, porque estos procesos, eso es lo otro, son de mediano a largo plazo. O sea, esto no es a corto plazo porque implica entonces el que transformar y aquí hay 7 dominios, no es transformar todo, es muy difícil en procesos iniciales transformar todo, ¿cierto? Pero ¿qué podemos nosotros transformar? Podemos transformar al menos algunos de estos 7 pilares, ¿cierto? Entonces ahí viene la priorización, a qué le vamos a apuntar nosotros como entidad, y es alrededor de los modelos de servicio público, de las estructuras organizacionales, de nosotros como servidores, es decir, capacidades, de personal, en procesos, en trámites, en interacción con los usuarios. Entonces, cuando hablamos del modelo de servicio público, implica redefinir la entidad de cómo entrega soluciones. Es decir, nosotros como entidad, ¿qué queremos a partir de una transformación digital o la tecnología como palancador? O sea, y podemos pasar a ser de proveedores de servicios, de trámites, ¿cierto? A un proveedor de datos e inteligencia que facilite siempre la vida de ciudadanos, ¿cierto? Entonces, eso significa repensarnos nosotros como la entidad y repensar el corazón y el ADN hacia nosotros y cómo entonces la tecnología puede apoyar esa nueva misión o esa nueva visión alrededor de todo el tema tecnológico. Podemos también impactar o transformar las estructuras organizativas desde pasar de organizaciones por silos, que sé que esto pasa muchísimo y es la naturaleza del Estado, ¿cierto? Pero ir viendo de cómo ir pasando por esas organizaciones por silos a una estructura que sea más orientada hacia la experiencia del usuario, es decir, que independientemente de que se muevan cosas al interior de la entidad, siempre la misión y la visión debe estar enfocada a cómo yo entrego valor, ¿cierto? Y eso implica a veces romper barreras que también es muy difícil por las estructuras jerárquicas incluso que hay en nuestras entidades, alrededor de romper barreras de áreas misionales, jurídicas, incluso mismas de TI, ¿cierto? Y empezar a adoptar todos estos equipos multidisciplinarios un poco en pro de agilidad organizacional que le puedo mencionar en el último ítem, ¿cierto? Entonces, procesos, esto va a impactar a procesos y no es solamente digitalizar procesos existentes, es decir, no es solamente cambiar el Excel por un formulario no, de Form, ¿cierto? Sino cómo se hace incluso reingeniería alrededor de estos procesos, ¿cierto? Cuando haya posibilidad de automatizar, pues automatizar, cuando haya necesidad de eliminar vasos innecesarios, porque eso nos permite mucho la tecnología cuando automatizamos o cuando incorporamos tecnología, ¿cierto? Es acortar procesos, ser más eficientes, reducir tiempos en los que nosotros estamos invirtiendo, ¿cierto? Y esto es imposible sin el factor humano, entonces eso se enfoca, cuando decimos servidores públicos, es enfocarse hacia el desarrollo de esas capacidades digitales, de cómo nosotros nos preparamos también para poder afrontar estos cambios que cada vez son más rápidos. Temas de analítica, design thinking, metodologías ágiles, inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces, cómo la entidad se prepara también para preparar a ese factor humano que es el más importante de todo y cómo hacemos gestión del cambio alrededor de lo que implica. Yo les digo, o sea, a todos nos va a incomodar si yo hacía las cosas de una manera y si nos introducen una tecnología nueva, si nos cambian el proceso, a todos nos va a incomodar, es natural, ¿cierto? Pero también cómo se gestiona el cambio y también cómo se hace, y el parte del éxito de estos procesos es un tema de co-creación. O sea, si vamos a hacer una evaluación, ¿cierto? En el que participemos muchos, si vamos a cambiar un proceso, cómo involucramos a los interesados y cómo vamos haciendo estos codiseños alrededor de la transformación digital, pero implicando a la gente desde el principio y no solamente, no, mire, usted tiene que hacer esto y porque lo tiene que hacer, eso no resulta al final también, ¿cierto? También hay que redefinir qué transformar, obviamente necesitamos capacidades de TI, necesitamos infraestructura, necesitamos nuevo software, pero bueno, ¿cuáles son los más adecuados? ¿Cierto? Ahí también hay un tema de priorización de viabilidad técnica, tecnológica, presupuestal. Si yo quisiera lo mejor, pero pues evidentemente hay unas posibilidades y de más bien de cómo
sacarle provecho a esa tecnología, ¿cierto? Así sea en un poco de escala, ir escalando también ese tema de cómo se hace, generar pues, trámites y servicios eficientes para nuestra ciudadanía. Al final, los trámites y servicios son como esa cara, ¿cierto? La cara visible detrás de lo que hay de la entidad y es la cara visible al ciudadano. Entonces, es un habilitador tecnológico, no hay nada que incomode más que uno vaya a hacer algo, ¿cierto? Un servicio y que al final no funcione, que se caiga, que uno no sepa si sí, si no, que no haya certeza alrededor de los tiempos. Entonces, los trámites y servicios alrededor de la modernización de la nube, de inversiones en ciberseguridad cuando sea necesario, ¿cierto? La gestión y gobernanza de datos y algo que seguramente ustedes también habrán escuchado, y de hecho también es un tema y un poco de orientaciones de MINTIC, de cómo vamos migrando hacia la interoperabilidad con otras entidades del Estado, que la interoperabilidad es compleja, es muy, muy, muy compleja, pero creo que hay que ir avanzando de a poco en ese sentido, y finalmente es la interacción como con los usuarios, ya es más allá de tener una página web, porque esto ha cambiado, ¿cierto? Eso implica mucha interacción con el usuario, personalizar las comunicaciones, el chatbot inteligente, ¿cierto? Para respuestas de pronto que no necesiten de la intervención humana o establecer canales de participación y de retroalimentación que sean bastante activos. Entonces, hay muchas cosas que podemos transformar, ¿cierto? Y básicamente aquí el mensaje es que es necesario priorizar que se debe transformar porque no lo podemos hacer todo. O sea, también es un imaginario de que podemos hacer todo, así tengamos una millonada de presupuesto. Creo que la estrategia siempre es escalar, priorizar, evaluar, ¿cierto? Un poco alrededor de cómo se hace en agilidad organizacional. Y siempre lo más importante es definir de todo esto que tenemos acá en este panorama, ¿cierto? De realmente en dónde estamos generando valor, tanto internamente hacia adentro de la entidad, por temas de eficiencia y de operatividad, pero también cómo estamos generando valor hacia afuera, hacia los ciudadanos que finalmente son quienes debe ser como el motor impulsor de transformación principal. Y finalmente es cómo transformamos. Hay también el cómo, lo define casi siempre como la entidad, ¿cierto? Pero es cómo podemos hacer esa ejecución efectiva y adaptable, ¿cierto? Y aquí se plantean como tres pilares alrededor de algo que llamamos la hiperconsciencia, la toma de decisiones informadas y la ejecución. La hiperconsciencia, pues es como entidad también nos vamos preparando hacia reaccionar y más que reaccionar, anticipar. Es decir, si podemos usar herramientas de analítica de datos, de monitoreo real, ¿cierto? En tiempo real, por ejemplo, para ir capturando como esas necesidades de cambio de ciudadanía, de riesgos normativos o de innovaciones, ¿cierto? Porque esto lo que se llama en el modelo hiperconciencia lo que permite es ir reorientando e ir iterando incluso esa misión y los recursos, cómo los vamos asignando, ¿cierto? De una manera que podamos nosotros ser mucho más efectivos en estos procesos de cambio. También viene la toma de decisiones informadas. Yo creo que en esto sí hemos avanzado harto en los últimos, no sé, asumo que después de pandemia, ¿cierto? En el que hay una necesidad bastante importante de sacarle valor a los datos. O sea, los datos siempre han existido, así sea en papel. O sea, si usted antes los llevaba en papel, los datos siempre han existido, lo que ha potenciado un poco todo este tema de capacidad de cómputo, de almacenamiento, de capacidad de modelamiento computacional alrededor de toda la analítica avanzada, ¿cierto? Es de que ahora le estamos viendo como ese valor. Entonces, la toma de decisiones informadas va orientada hacia eso, hacia cómo las decisiones de políticas, de presupuesto, de servicios, deberían estar respaldadas por datos y por evidencia que tenemos también muchas veces en las entidades, ¿cierto? Entonces, esto requiere tener gobernanza de datos, ¿cierto? No puedo tomar decisiones si entran datos malos o si entra, como dicen, si entra basura al modelo de IA, por más sofisticado que sea, pues realmente lo que sale es basura. Entonces, con esto nos ayuda a tener procesos de gobernanza, programas de gobernanza sólidos, ¿cierto? Que de hecho
está ya orientado alrededor de unos documentos técnicos y normativos de MINTIC, ¿cierto? Y de cómo podemos incluso también hacer sistemas de business intelligence o inteligencia de negocio, lo que nosotros conocemos más popularmente como tableros de Power BI, ¿cierto? Que sean accesibles para tomadores de decisiones y siempre toma de decisiones informadas, ¿cierto? Para poder también escalar estas iniciativas y incorporar conceptos de agilidad, ¿cierto? Y agilidad, el modelo original realmente dice ejecución rápida. A mí no me gusta lo de rápido porque rápido y ágil no es lo mismo, ¿cierto? Pero digamos que respeté un poco el modelo que está un poco fundamentado, un poco más de 10 años, este modelo es como de 2016, ¿cierto? Pero realmente es como convertir la conciencia en acción y decisión con agilidad. Y es cómo tomamos de base para el desarrollo de estos proyectos, de estas iniciativas, metodologías ágiles con ciclos cortos de desarrollo, generando quick wins, que es lo que nosotros llamamos como victorias tempranas, ¿cierto? Con pruebas, con laboratorios, para validar esas soluciones, de hecho, antes de escalarlas a un nivel muy macro, ¿cierto? Porque la velocidad de respuesta es clave también en la confianza ciudadana. Entonces, una solución entregada en 3 meses es mucho más valiosa que una perfecta entregada en 3 años. Entonces, eso también es muy importante. A veces queremos tener soluciones desplegadas a full completas, pero creo que a veces también es importante ir generando esa velocidad clave de respuesta. Y este pilar también es el garante del éxito, ¿cierto? Porque de nada sirve saber por qué transformar si la organización es demasiado lenta o si realmente todo eso no lo podemos hacer de manera real. Entonces, el segundo llamado aquí a la acción, que esta es una manera de una guía para poder hacerlo, es que no hay que esperar, ¿cierto? Es hora de actuar, hay que dejar de ser reactivos y convertirse en ese líder que asegure ese valor público y no esperar la presión del ciudadano. La tecnología está avanzando mucho más rápido que nosotros y que la burocracia, entonces es muy importante tener como estos panoramas alrededor de qué pasa un poco afuera, qué pasa en otras entidades, no conformarnos con lo básico. La TD no es solamente una página web, no es solamente un software, es una orquestación completa de cómo se redefine ese modelo de servicio público a partir de las tecnologías de la información y no hay que paralizarnos también alrededor de no sabemos hacer, no sabemos actuar, simplemente hay que empezar, ¿cierto? Por cosas pequeñas, por un proceso, por una aplicación, pero que generan, que no aumente ese riesgo de no hacer nada, porque el no hacer nada, créanme que cada vez nos está costando a las entidades poder reaccionar hacia todo este tema tecnológico que avanza cada vez más rápido. Y hay que probar, hay que iterar, hay que instalar soluciones y hay que generar valor público al ciudadano. Ahora vamos a hacer otro pequeño ejercicio y es más basado alrededor del modelo que les acabo de presentar. Julián, porfa, me colaboras con el segundo enlace. Y este formulario está como basado en estos 3 pilares, también con unas preguntas. Y el modelo está, parcialmente está el modelo, ¿vale? Entonces, básicamente es lo mismo, ¿cierto? Pues ustedes traten de hacer una autoevaluación muy a conciencia, muy nadie nos está evaluando. Yo hoy como profesora no estoy evaluando a nadie, ¿cierto? Estoy terminando el semestre, pero a ustedes no los voy a evaluar y es más para que ustedes tengan un insumo alrededor de la reflexión un poco que haremos al final de la charla, que ya queda la tercera parte. Pueden ingresar al formulario, nos envían ahí una carita feliz o algo. Bueno, también les voy a dar unos 5 minuticos para que lo hagan. Hay algunas opciones que están como en checklist. Esas pueden ser varias opciones, algunas hay una, ¿cierto? Entonces, donde estén como la opción de varias, de múltiples, pues pueden usar varias. Realmente no es restrictivo.
objetivo que solamente quede en una bala. Entonces, 5 minutitos y ya retornamos. Bueno, un minutito más y ya veo que están llegando la mayoría de respuestas. Bueno, entonces retomando para cerrar ya este bloque, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que hace un poco este formulario, ¿cierto? Es que de pronto reorientamos un poco para identificar como cada uno de estos tres pilares, ¿cierto? Que se proponen como parte del proceso del por qué, qué y cómo transformar, ¿cierto? Igual esto es un software un poco más pues, que tiene una base de conocimiento mucha más amplia, sino que lo volcamos todo a Force porque sabemos que a veces hay problemas o hay restricciones de seguridad de que ustedes ingresen a otras aplicaciones o otros aplicativos, ¿vale? Entonces, ¿cómo es viable hacerlo? Yo voy a mencionar como tres planes, tres ejes de acción, porque hay muchas cosas por hacer, ¿cierto? Pero creo que hay tres ejes de acción que hoy son como muy mandatorios y que pueden hacerse a niveles de escala pues bastante viables en términos de iterar, de hacer y de ir como generando valor así sea en pequeña escala. Lo primero es asegurar y siempre es no solo proyectos de infraestructura, o sea, esto no se basa simplemente, como ya lo hemos dicho, y ustedes seguramente por la experiencia casi que lo han vivido, ¿cierto? No solamente en entidades públicas, sino en todas las organizaciones. Esto no, como les digo yo a veces a mis estudiantes, esto no se trata de adquirir computadores, redes, 5G, ¿cierto? Sino como de articular todo un proceso de transformación, un poco alrededor del por qué, del para qué y el cómo, ¿cierto? Entonces, una posible, no podemos abarcar todo, no puede hacer un millón de cosas, ¿cierto? Pero yo creo que hay tres cosas muy importantes en las que uno podría, que hoy son muy importantes, ¿cierto? Lo primero es hacer todos estos temas de evaluaciones y de preparación institucional, es decir, a partir de estos instrumentos que dar, crear roadmaps a largo y a mediano plazo. Yo sé que es difícil, ¿cierto? Pero sobre todo a largo plazo, por todo este tema de cambios en las administraciones, pero hay maneras de hacerlo, ¿cierto? Alrededor un poco de políticas más sostenidas a lo largo del tiempo. Todo el tema de gobernanza de datos, y pongo gobernanza de datos antes que IA, porque hay que hacer habilitar la gobernanza para poder generar proyectos de IA exitosos. Si no tenemos buenos datos, no tenemos datos gobernados, no tenemos datos desde las regulaciones, desde lo normativo, desde lo ético, desde lo legal, es mucho más difícil hacer analítica avanzada o todo tema de IA, ¿cierto? Entonces, digamos que hoy es muy clave el tema de gobernanza de datos, también se está impulsando bastante, y evidentemente el tema de ciberseguridad, ¿cierto? Por todo lo que implica y por todos los retos que hay alrededor de la ciberseguridad. Entonces, gobernanza de datos, pongo ahí slash, ¿cierto? Y primero gobernanza como habilitador de temas de inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces, algunos ejes de acción, en todos hay programas de formación, ¿cierto? Porque programas de formación o de gestión de cambio, como lo queramos llamar, ¿cierto? Entonces, en donde hay que crear programas de formación para la gente y más que proyectos de transformación digital, hay que crear programas, ¿cierto? Entendiendo que el proyecto tiene un inicio, tiene un fin, los programas son mucho más sostenidos en el tiempo. Entonces hay que pensar estos procesos tanto de transformación de gobernanza y de ciberseguridad como gobernanza, ¿cierto? Como programas que se puedan gestionar a lo largo del tiempo, ¿cierto? Y siempre basado en recomendaciones y buenas prácticas, por ejemplo, alrededor de DNT y TIC, que son los que lideran, ¿cierto? Alrededor de todo el tema de normativa y de recomendaciones, pero también puedes tener en cuenta como otras buenas prácticas de la industria que también pueden ser muy útiles para complementar incluso cómo hacemos las cosas. Realmente las orientaciones y los estándares siempre nos dicen qué hay que hacer, nunca nos dicen cómo hay que hacerlo, porque eso es muy tailor-made, o sea, eso es muy hecho a la medida de cada organización, de cada entidad, ¿cierto? Que pues, digamos que hay unos factores bastante importantes. Pero no olvidarnos, ¿cierto?, que hay unas buenas prácticas
que son también muy importantes, muy interesantes. Entonces, el desarrollo de esos programas, buenas recomendaciones, buenas prácticas también es importante, ¿cierto? Y hacer evaluaciones de diagnóstico y de madurez, ¿cierto? Alrededor, de hecho, de todo lo que yo les he presentado, el modelo de madurez es basado, no sé, en McKinsey y en Gartner, que son consultoras internacionales muy importantes. Este último modelo que les presenté está basado en algo de Cisco, ¿cierto? Y que obviamente uno lo que hace es que lo adapta a la normativa colombiana. Como les digo, o sea, aquí yo les doy una muestrita nada más, pero realmente estos son modelos mucho más complejos, ¿cierto? Que implican un análisis, implica un análisis de brechas, que realmente después lo que eso uno genera son esos roadmaps institucionales y uno puede tener visión de modelos de madurez, como los que genera Mintic, por ejemplo, alrededor de ciudades inteligentes. Pues podemos tener modelos de madurez, por ejemplo, de transformación digital, que son un poco más generales, pero también podemos tener evaluación alrededor de vigilancia tecnológica, que nosotros los tenemos, ¿cierto? Y ya con sistemas un poco más sofisticados y que nos permiten incluso generar algunos reportes. El tema de gobernanza de datos, yo insisto, como habilitador de la IA. Todos queremos tirarnos a hacer IA, pero no tenemos menos datos. Entonces, ya partiendo de ahí, ya es muy probable que estos tipos de proyectos fracasen. Entonces, nuevamente también hacer modelos de madurez, de medición, de evaluaciones institucionales, hacer diseños de programas a la medida. Lo que a usted le funciona, seguramente a la entidad de al lado no le funciona. Entonces, estos procesos son muy hechos a la medida. Tenemos que hacer programas de formación, ¿cierto? Que la gente sepa, que co-cree también en conjunto esos, esos programas y obviamente hacer adopción de buenas prácticas o de buenas recomendaciones de la industria, por ejemplo, como DAMA, que está más centrada en gestión es diferente a gobierno de datos, que está un poco más centrado en gestión, ¿cierto? Pero la gobernanza, por ejemplo, a través de esto es que es del DGI, que también dan unas recomendaciones muy importantes y esas buenas prácticas también son muy importantes para dar mucho más robustez a esos programas, a esas iniciativas o a esos proyectos que también se articulan desde la entidad. Evidentemente, eh, la sombrita grande es la transformación digital, ¿cierto? Como esa apalancadora estratégica y ya pueden venir iniciativas más particulares como gobernanza de datos, como IA, como temas de automatización que también son importantes. Y finalmente, pues, con temas de ciberseguridad, también programas de formación. Esto es muy importante, la formación en ciberseguridad es muy importante. Concebimos que todos lo tenemos claro y a veces hasta nosotros mismos nos pasa, ¿cierto? A quien me han robado, a mí me han estafado, ¿cierto? Pues digamos, y también cae, sí, uno también cae, entonces también estos temas de formación son súper importantes, temas de auditoría forense, ¿cierto? Sobre todo cuando hay responsabilidades alrededor de los datos, cuando hay responsabilidades en tomas de decisiones, es muy importante hacer procesos de auditoría forense y programas y desarrollos también de programas de ciberseguridad, de entrenamiento, lo mismo, no solamente estos pilares o estas acciones no se hacen alrededor del proyecto, porque el proyecto inicia hoy y termina mañana. Deben hacerse en función de programas incluso y que tengan un impacto en lo posible a un mediano y a largo plazo para que pueda escalar y para que pueda también ir avanzando. Finalmente, en particular en cada uno de estos ejes de acción, les voy a comentar, nosotros hemos trabajado en procesos de transformación digital con la alcaldía de Medellín, trabajamos en el diseño de un programa de gobernanza de datos con la Superintendencia Nacional de Salud. Este proyecto y el de IDEA, que es el de ciberseguridad, lo estamos ejecutando, entonces ha sido una oportunidad también como de aprendizaje un poco y de ir consolidando buenas prácticas, ¿cierto?, alrededor de lo que hemos estado haciendo. El IDEA, que es una entidad del municipio de Medellín, ¿cierto?, de Antioquia, perdón, de la gobernación, ¿cierto? Estamos trabajando algunos temas de ciberseguridad y con el PM también hemos hecho algunos programas de formación, de necesidades específicas de formación de IA, de Machine Learning, ¿cierto? Y casi que todos estos programas vienen acompañados también por temas de formación, porque como les insisto, digamos que el motor de cambio de la transformación realmente son las personas y cómo nos vamos adaptando y vamos gestionando esos cambios.
Entonces, ya para cerrar, lo que queríamos era como visionar un poco alrededor de cómo abrimos esta conversación y ya cómo la abren incluso ustedes al interior de sus entidades con algunos de los ejercicios que hemos hecho. Eso es para ustedes realmente, ¿cierto? Como darles un poco de lo que nosotros como Universidad de Antioquia también podemos hacer, podemos apoyar, cómo compartimos una visión alrededor de la transformación digital, también un poco de la responsabilidad de nosotros de hacer difusión de conocimiento, generación de conocimiento, entonces sembrar como todas estas ideas, inquietudes y que esto no termina solamente acá, ¿cierto? Que evidentemente, como les digo, lo hemos concebido más como una jornada en el que vamos a ir avanzando. Están propuestas estas para el otro año. Puede haber algún pequeño cambio en una buena nota, ¿cierto? Ya este año ya todos ya llegó diciembre prácticamente, entonces queríamos era como cerrar con esta jornada introductoria y luego mensualmente la idea es seguirlos invitando, seguirlos convocando, ¿cierto? Alrededor de estos temas que para ustedes también pueda ser muy importante alrededor de la formación, ¿cierto? Y de lo que venimos haciendo también como universidad. Ahí están planificadas las del siguiente año, de un poco de marco regulatorio, de IA de ciberseguridad, de transformación digital. Seguramente incorporaremos una específica también de gobernanza, que la estamos ahí también contemplando de gobernanza de datos y particular, y ese es como el panorama, ¿cierto? Entonces, ideas centrales, la transformación siempre comienza con una visión estratégica. Si no hay visión estratégica, es difícil que esto pueda realmente generar valor, vuelvo, insisto, hacia adentro de la organización, pero también hacia afuera, ¿cierto? Y es decir, a los usuarios o a los ciudadanos. Siempre las personas son el ADN y el pilar de estas situaciones de cambio. Si no hay interés, si no hay disponibilidad de las personas, pues evidentemente esto no va a funcionar. También a veces requieren aliados de expertos, a veces nosotros no sabemos, ¿cierto? Pero de pronto ver otros espejos, como les decía yo al inicio, ¿cierto? Es importante también que puedan como apoyarse de pronto en quienes han transitado un poco estos caminos, ¿cierto? A partir de la experiencia y vamos a empezar como a diseñar estos futuros. Muchas gracias a todos por su participación. Vi varios formularios diligenciados. Muchas gracias por su participación, por la asistencia. Aquí están nuestros contactos, pero que también son los contactos de donde han recibido las invitaciones. Y bueno, yo dejé este espaciecito también para respetar el tiempo, ¿cierto? Hay un espacio de preguntas, comentarios, y ya yo quedo como abierta al auditorio, si las pueden, no sé si hay preguntas en el chat, o si podemos atender algo. Muchas gracias, profe Gina, profesora Gina. Vamos a esperar. Por ahora no veo preguntas en el chat. Sin embargo, si desean abrir los micrófonos para hacerla, también lo podemos realizar de esa manera. Mientras se animan a preguntar, les comparto el contacto, también está en el chat de la reunión o de este espacio. Y también les compartimos el portafolio de servicios del departamento, donde podrán encontrar todas las posibilidades que ofrece el departamento para que construyamos juntos, para que nos sentemos a conversar de cómo, en este caso, implementar esa transformación digital en las empresas de ustedes también. Bueno, ¿alguien tiene preguntas? No veo, ¿cierto? No, por ahora no. Entonces, Bueno, bueno, muchísimas gracias por su tiempo, por su compromiso y por creer también en la innovación pública como un motor transformador. Entonces, saben que desde el Departamento de Ingeniería de Sistemas de la UdeA estamos abiertos para conversar y seguir construyendo juntos. Muchísimas gracias.